vamos a hablar de la diosa Hebe, la diosa de la juventud, así como, digamos, definición genérica de la diosa, aunque como ahora veremos, tiene también una serie de matices muy interesantes y sobre todo un desarrollo iconográfico a partir del siglo XVIII-XIX realmente interesante. Es una diosa que en realidad forma parte, por así decirlo, de la élite de lo que son los dioses olímpicos. Es hija legítima de Zeus y de Hera. Y por lo tanto es una de las diosas que aparecerá, como ahora veremos, entre las asambleas divinas desde la antigüedad. No obstante, su nombre hace referencia, precisamente Hebe, a esa relación con la juventud. Pierre Grimald la define de una manera muy descriptiva, diciendo que es la hija joven de la familia divina. Es interesante esta definición porque no solo incluye esa juventud que va a personificar, sino también todo lo que implica ser la hija joven de una familia en la antigua Grecia, que está sobre todo supeditada al servicio de la casa, al servicio del padre, va a ser la copera de los dioses antes de la llegada de Ganimedes, y por otro lado va a ser una joven hija supeditada a, contraer nupcias con aquellos que sus padres, con aquel hombre que sus padres decidan, algo que también tiene una trascendencia iconográfica en la antigua Grecia, como ahora veremos. Además de servir el néctar a los dioses, Hebe tiene otra serie de funciones que vemos ya en Homero, concretamente en la Ilíada, como por ejemplo uncir el carro de Hera. Nos dice Homero que es la encargada, dice que echó con ímpetu a los lados del carro las redondas ruedas broncíneas de 8 radios en los extremos del férreo eje. Además de este servicio a su madre, nada más ni nada menos que uncir los caballos a un carro, también está encargada de vestir y bañar a Ares. Nos dice también Homero en la Ilíada que con la misma presteza Apolo curó al impetuoso Ares después de un encuentro en la batalla y que después lo bañó Hebe y lo vistió con amables ropas. Es decir, como decía, además de ese servir el néctar, Hebe está dedicada a otros servicios dentro de la familia divina que implica esa supeditación de la que hablara Grimald, de la hija joven dentro de la familia de los dioses, pero también haciendo un paralelismo con lo que era la familia o la vida cotidiana de una joven adolescente en la antigua Grecia. Como decía, como integrante de esta familia divina, como hija legítima de Zeus y de Hera, Hebe aparece desde muy temprano, vemos aquí un ejemplo ya de principios del siglo VI, donde nos encontramos una procesión de dioses en las bodas de Tetis y Peleo, y por supuesto entre todos estos dioses, concretamente entre el centauro Girón y Dioniso, aparece Hebe, convenientemente nombrada con este tituli, vestido con esta túnica talar, a la orientalizante, con esas ese largo peinado con trenzas, y como digo, en medio de la asamblea o de esta procesión de dioses olímpicos. En el mismo sentido aparece también en esta copa de figuras rojas, donde aunque vemos que en esta imagen en concreto centra la composición precisamente el que será su sustituto en las labores de servir el néctar, Ganimedes, vemos a un lado a Zeus, a Hera, y a la izquierda, aquí ya tenemos a la diosa Atenea, más a la izquierda está Hermes, y junto a él, también convenientemente nombrada, está Hebe. En este caso lleva probablemente una granada en la mano como símbolo de la inmortalidad. Es cierto que si bien no es una diosa de la inmortalidad, como diosa de la juventud, el mantenimiento de esa juventud, de esa eterna juventud, implica en cierto sentido una inmortalidad, la inmortalidad más deseable además, aquella que implica que no se envejece, es decir, mantener una eterna juventud. Por eso en ocasiones Hebe lleva la granada. En cualquier caso, en este ejemplo ya del siglo V, del siglo VI, V, vemos que Hebe aparece también entre esos dioses del Olimpo formando parte de esa familia divina.
No obstante, está representada a menudo con la función de coopera de los dioses, en este caso sirviendo a un Zeus regio sentado con ese alto cetro en su mano y sirviéndole, como va a ser habitual, con lo que es uno de sus atributos iconográficos, la jarra con la que vierte el néctar. También en ocasiones, como luego veremos, lleva en otra mano la copa para servirlo. Y esta función nos lleva a un texto de Pausanias, donde se describe a este culto a Hebe. Nos dice Pausanias que en la ciudadela de Filasia hay un bosque de cipreses y un santuario que desde la antigüedad se ha considerado peculiarmente sagrado. Nombraron Ganimeda a la diosa a quien pertenece el santuario, pero las autoridades posteriores la llaman Hebe. De los honores que rinden a esta diosa, el más grande es el perdón de los suplicantes. Es interesante este texto porque nos dice que las autoridades posteriores denominan Hebe a esta diosa, pero que antiguamente su nombre era Ganimeda. Evidentemente la pone en relación estrecha con el que, como digo, será luego, según las fuentes, su sustituto en esta función de coopera de los dioses, con el joven Ganimedes, que, como saben, es secuestrado por Zeus y del que luego volveremos a hablar, sobre todo en relación con ese traspaso de funciones entre Hebe y Ganimedes que tiene un importante desarrollo iconográfico. Bien, con estas funciones de coopera o podríamos nombrarla como Ganimeda, aparece representada en múltiples obras. Aquí la vemos concretamente sirviendo a la diosa Atenea en este ánfora de Nola, de figuras rojas, y vemos que aquí ya lleva sus dos atributos iconográficos. Por un lado, la jarra en la mano derecha y la copa en la que vertir el néctar para ofrecérselo a la diosa. También aparece de este mismo modo, en este caso a la derecha, en esta crátera, donde la vemos también con la copa y la jarra, en un sacrificio de un toro dirigido por una Nike alada, que está oficiando precisamente Hércules con el cuchillo en la mano y la clava en su mano izquierda. Esto nos lleva a lo que es el siguiente tema, el siguiente arquetipo iconográfico en el que Hebe es particularmente representada en la pintura vascular griega, que es como esposa de Heracles. Como decía al principio, Hebe, como hija joven de esta familia divina, está destinada a una boda decidida por su padre. En este caso, eh, después de la apoteosis de Heracles, cuando entra en el Olimpo, Zeus decide ofrecerle la mano de Hebe, y de ese modo conseguir que, digamos, apaciguar el odio que Hera tenía contra Hércules, casándole con la hija de ambos. Lo cuenta ya Hesíodo en su Teogonía, nos dice que a Hebe, hija del poderoso Zeus y de Hera de doradas sandalias, el bravo hijo de Alcmena, de bellos tobillos, el fornido Heracles, al término de sus penosos trabajos, la hizo su venerable esposa en el nevado Olimpo. Bien, tenemos múltiples ejemplos tanto de lo que son las bodas de Hebe y de Heracles, como de la apoteosis de Heracles, en la que veremos que también aparece representada Hebe. Vamos a ver ahora dos sítulas en las que aparecen representadas estas bodas de Hebe y Heracles. Al ser las bodas, Hebe no aparece en algunas de ellas, en este caso en concreto, con sus atributos iconográficos, sino representada como una novia con la cabeza velada, frente a un Heracles sentado sobre la piel del león de Nemea, con la clava, y luego en presencia de otros dioses, habitualmente Hermes, Atenea, que le reciben en esa apoteosis, y por supuesto, como es habitual en la boda, la presencia de Afrodita con la corona vegetal de flores y un erote. En otro ejemplo, también de una sítula, vemos una composición muy similar. En este caso, Heracles está sentado con una copa en la mano y en cierto sentido nos encontramos con una mezcla de estos dos arquetipos iconográficos de Hebe. Por un lado, está presente como la novia de Heracles en esta apoteosis del héroe, y por otro lado también aparece representada como Ganimeda, con lo que es
la jarra para servir el néctar y en este caso también una sítula en la mano. Otro ejemplo, en este caso, es la tapa de un Pixis de figuras rojas del pintor de Meleagro, donde nos encontramos, es muy interesante este Pixis porque tenemos toda la representación de lo que podía ser una ceremonia nupcial, con el timaterio, etcétera, pero evidentemente centrada en el héroe, en este caso. Bueno, aparece aquí Atenea también, Zeus, Hera, es decir, los dioses que presencian esta unión, pero como digo, centrada en lo que son los novios. En este caso, de nuevo aparece Eve, eh, cubierta con ese velo que en este caso adorna, o sea, coloca un amorcillo y es tomada de la mano por Heracles, a la heroica, desnudo y con la clava en su mano izquierda. Otro ejemplo más ya de la presencia de Heracles en el Olimpo casi siempre incluye también la figura de Eve, en este caso de pie delante de él, y como decíamos también, en este caso Heracles aparece animadamente hablando con Atenea, ya sentado en el Olimpo, debajo de una especie de templete y totalmente cómodo en su nueva función divina. Otro ejemplo, como digo, es muy habitual esta presencia de Heracles, en este caso tocando una cítara y con la piel de león, el arco, el carcaj recibido por Atenea y con Hebe sentada detrás de él con esa flor de granada en la mano, de nuevo haciendo una alusión a su vinculación con la juventud o con la eternidad. Otro más de Heracles en el Olimpo, también aquí reclinado en un lecho, delante de él, sirviéndole en este caso, está el propio Dioniso, con estas hojas de hiedra por toda la escena, y a su espalda, de nuevo, la diosa Hera. Bien, esas serían imágenes, digamos, de la boda, de las nupcias de Heracles y Hebe o de la estancia de Heracles en el Olimpo. Como digo, lo que son ya exclusivamente representaciones de la apoteosis de Heracles, de su entrada gloriosa en el Olimpo, también suele aparecer Hebe. Cuando se le representa entrando en el Olimpo de este modo, en un carro, aquí está conducido por Iolao, por amigo, compañero de Heracles, que además será rejuvenecido por la propia Hebe, que en ciertos textos tiene el poder de rejuvenecer, de otorgar la juventud a quien ya la ha perdido. Y como vemos en esta entrada de Heracles en el carro, tenemos delante también convenientemente nombrada con este título a Hebe, que le espera con una corona, ya en alusión a las inmediatas nupcias que va a contraer con el héroe. Otro ejemplo, a veces los temas, lo que es la apoteosis de Heracles y las bodas de Heracles y Hebe, se mezclan, se representan en un mismo arquetipo iconográfico. En este caso nos encontramos al héroe en carro, aquí precedido, o sea, custodiado por detrás por Dionisos, Apolo en este caso tocando la cítara y Mercurio recibiéndole y Hebe que le acompaña en el carro velada, como digo, haciendo ya alusión a la boda que se va a producir inmediatamente después. En otros, como esta idea Ricci, interesantísima, la que aparece prácticamente conduciendo el carro con el que Heracles va a acceder al Olimpo es la propia Hebe, que además toma al héroe de la mano, que lleva también la clava en la mano derecha, toma al héroe de la mano para ayudarle a subir al carro y por lo tanto para ser ella como diosa quien le dirige, quien le ayuda a acceder al Olimpo con anterioridad a su boda. Esos serían los dos arquetipos iconográficos principales de Hebe, o los tres, ¿no? Como formando parte de la asamblea de los dioses, como sirviendo el néctar, como Ganímeda, y por último, siempre vinculada con Heracles y con su apoteosis. En Roma, Hebe se va a asimilar a una diosa, que es Juventus o Juventas, que es una diosa vinculada con la juventud, que vemos representada en monedas con una iconografía muy similar a la de Hebe, también vertiendo néctar con una jarra en una copa.
y que evidentemente va a ser, ya digo, se van a asimilar las dos diosas. Sin embargo, Juventus es una diosa muy arcaica, romana, autóctona, que tiene un culto en el Capitolio incluso anterior a lo que es el establecimiento del templo de la Tríada Capitolina, y tendrá allí una pequeña capilla junto a la cela de Minerva. Es decir, va a estar muy vinculada con lo que es la Tríada Capitolina, pero que su relación con la juventud está sobre todo vinculada con los jóvenes, con lo que es el paso de la pubertad a la edad adulta, lo que es la asunción de la toga viril por parte de los jóvenes romanos, que posteriormente crearían eh, asociaciones en torno a la figura de esta Juventus, asociaciones relacionadas con su inmediata entrada en el ejército, con ciertas implicaciones políticas, pero como digo, desde el punto de vista iconográfico se va a vincular con Hebe. En este espejo del Museo Británico vemos también una iconografía muy interesante que está mezclando de nuevo la visión de Hebe como copera o como Ganimeda con sus bodas con Hércules. Vemos aquí a Hércules sentado tal y como le veíamos en los vasos que representaban las bodas de Heracles y Hebe, sentado sobre la piel del león de Nemea con la clava, sosteniendo una copa en la que Hebe con estos mantos vaporosos, pues le sirve el néctar. Como digo, están combinándose la representación de Hebe como copera de los dioses con su boda con Heracles. En Roma es muy interesante, en esta pintura pompeyana vemos cómo es representada también la diosa como alada, y ya sirviendo una iconografía que va a tener mucho desarrollo luego posteriormente en el siglo XVIII, sirviendo el néctar no a Zeus en su modo antropomorfo, sino en su forma zoomorfa, es decir, como el águila de Zeus. Y como digo, aquí lo vemos en esta pintura pompeyana conservada también en el Museo Británico. La iconografía de la diosa Hebe es, si cabe, más interesante en lo que corresponde a las pervivencias iconográficas que en lo que respecta a las primeras representaciones de la diosa, como hemos visto en la pintura de vasos griega. Porque empieza a tener una serie de significados alegóricos, por un lado, y por otro lado se realizan nuevos arquetipos iconográficos que no habían tenido un desarrollo en la antigüedad y que, como ahora veremos, son realmente interesantes. No es una diosa que tenga gran número de representaciones en la Edad Media. He encontrado de un códice de Oxford, donde la encontramos representada casi como una tabernera, entre otras deidades, con una vestimenta propia de la época, una obra del siglo XV, y como digo, muy relacionada exclusivamente con su labor como copera de los dioses. Voy a ir ahora en las pervivencias desgranando, digamos, diferentes temas, aunque voy a ir avanzando en las épocas, pero voy a ir primero por tema y luego cronológicamente. Bien, como digo, en este tema de Hebe, exclusivamente representada como la copera de los dioses, indudablemente culmina con esta obra magnífica de Thorvaldsen, esta Hebe, que destila un enorme clasicismo, tanto en la ropa como en la propia postura. Nos recuerda inmediatamente las cariátides de Atenas, de la Acrópolis ateniense, y donde vemos a una diosa, casi una adolescente, tranquila, empleada exclusivamente en el servicio del néctar. Porta, como es habitual, la copa en su mano izquierda y, por otro lado, la jarra con la que servir el néctar. Hay una gran diferencia entre esta obra de Thorvaldsen, como veremos luego, y la de Canova, que tiene muchísimo más dinamismo y que ya está relacionada con otro arquetipo iconográfico muy interesante. Bueno, la pervivencia de esta Hebe alada la encontramos en este relieve de Gibson, donde se está representando a la diosa sirviendo a Psique y a Cupido el néctar, todos ellos alados, Psique con sus alas de mariposa, como es habitual, y como digo, también nos encontramos en este tema
relativo exclusivamente a Hebe como copera de los dioses. El propio Gibson vuelve a relacionar, a reinterpretar esta imagen alada de Hebe en esta escultura ya de bulto redondo, donde la vemos con dos jarras transportando el néctar de un lado al otro para servir a los dioses. En lo que respecta al dinamismo de esta figura, de esta escultura, ya debe mucho a la imagen de Canova que veremos luego, sobre todo luego veremos detalles en lo que es la parte inferior y el movimiento de las telas de esta Hebe para significar el movimiento de la diosa. Un segundo tema, como veíamos al principio, también es Hebe como hija de Zeus. Es muy interesante esta interpretación de Dumont que encontramos en el Museo del Louvre, con esta terracota donde nos encontramos con un Zeus magnífico, soberbio, con el águila junto a él, sosteniendo la copa y tomando por el hombro a una Hebe que se dispone a servirle el néctar. Es una imagen paternal de Zeus, como digo, con una diosa que empieza a definirse ya a partir del siglo XVIII-XIX como una adolescente, como una joven muy jovencita, indudablemente, y que se la pone en relación con esta paternidad de Zeus. En ocasiones, como veíamos antes, la relación de Hebe con Zeus no se hace con la forma, como decía, antropomorfa del dios, sino con el águila. Y nos encontramos con esta magnífica escultura del Museo de Orsay, donde nos encontramos a Zeus en su forma de águila protegiendo a una Hebe dormida, que ha dejado caer la copa aquí, y que sostiene tímidamente lo que es la jarra en sus manos. Este segundo arquetipo iconográfico que vamos a comentar, en el que nos encontramos a Hebe relacionada con Zeus, tiene también esta otra reinterpretación de Claudel, en el Museo de Camille Claudel, perdón, de Franceschi, donde nos encontramos a Hebe sentada sobre el águila para darle de beber con la copa que sostiene en sus manos. Como vemos, en el siglo XVIII-XIX nos encontramos ya con esta interpretación de Hebe prácticamente como una adolescente, una mujer muy joven, porque como ahora veremos va a ser muy interesante la representación de Hebe ya como personificación de la juventud. Bien, además de estos dos arquetipos iconográficos, como Ganimeda y como hija de Zeus, nos encontramos también lo que es ya una interpretación alegórica de la propia diosa. La más interesante es esta versión de Georges Raens que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Pau, de Francia, donde encontramos a una Hebe, esta podríamos decir que es algo más adulta, ofreciendo el néctar al águila de Zeus en la parte superior izquierda, pero en la que el pintor contrasta la imagen de Hebe con una imagen tremendamente dinámica del Cerbero. De este modo, lo que hace es una alegoría entre la eterna juventud, la vida eterna, en definitiva la vida, y la muerte, que en este caso el autor personifica en el propio Cerbero. Uno de los desarrollos iconográficos más interesantes de la diosa Hebe en el siglo XVIII, como antes se comentaba también en esta mezcla de lo que es el romanticismo y el neoclasicismo, nos encontramos con las visiones de Hebe personificada en jóvenes de la alta sociedad, que de este modo, pues, digamos, hacen un retrato a la antigua, haciendo que estas jovencitas de la alta sociedad sean retratadas como la diosa Hebe. Este bellísimo conservado en el Hermitage, nos encontramos a la joven Anapit, como vemos también prácticamente una adolescente, vestida a la clásica y con los atributos habituales de la diosa Hebe, tanto la jarra como la copa de la que está viviendo el hay infinidad de retratos de este tipo, fue realmente una moda. Traigo este ejemplo bellísimo y no fue algo que solo se limitara, digamos, a personajes anónimos. Tenemos también esta visión de María Antonieta como Hebe, también vestida a la antigua, con la jarra, en este caso una jarra metálica bellísima, la copa y presentando, bueno, acompañada del águila
de Zeus. Como digo, fue una forma de representar la juventud, de personificar la juventud en personajes del siglo XVIII, de modo que se convertía en clase en una alegoría de la juventud personificada por los retratados. Por supuesto, la apoteosis de Heracles es un tema que se mantiene también a lo largo de la historia y que también mantiene esa visión de Hebe. En este caso, esta apoteosis de Heracles, del Salón de Heracles de Versalles, Salón de Hércules, nos encontramos representada la apoteosis del héroe que accede al Olimpo, como era habitual en los vasos griegos, en un carro, en este caso tirado por Erotes, aquí un Zeus musculoso, magnífico, con su clava, y Heracles en el carro, y el propio Zeus es el que está tomando de la mano a Hebe, ya ataviada como la novia, para entregársela al héroe. Por supuesto, todo esto ocurre en presencia de otros dioses, de Diana, Afrodita, Apolo, etc. Se sigue reinterpretando este tema, vemos aquí un relieve también magnífico de Thorvaldsen, donde nos encontramos el tema tal y como estaba en ese espejo que veíamos al principio, el tema de Hércules, la boda de Hércules y Hebe, con la función de esta como sirviente del néctar. Nos encontramos este Hércules magnífico que recuerda un poco al Hércules Farnese por esta potente musculatura, sentado sobre la piel del león de Nemea con la clava, y esta Hebe con esos paños movidos que luego, como digo, reinterpretará Canova y que casi recuerdan un poco los relieves de las bacantes, y sirviéndole en la copa a Hércules. Como digo, como ven, los temas se van reinterpretando, algunos de ellos con un sentido alegórico, pero siempre tomando como ejemplo los que hemos visto en los vasos griegos y en la pintura de los siglos VI, V antes de Cristo. Bien, decía que era interesante porque en los siglos posteriores a lo que es el arte griego y romano se introducen temas que no habían sido desarrollados con anterioridad. De este he encontrado solamente este ejemplo, pero me ha parecido muy interesante porque representa el episodio de cómo la Concordia detiene la disputa de Juno y Juventus, que está narrado por Ovidio en sus Fastos. En concreto, evidentemente Ovidio al hablar del mes de junio y del nombre del mes de junio, dice que Juno reivindica que viene de su propio nombre, mientras que Juventus dice que junio literalmente es el mes de los jóvenes, jóvenes, y el anterior, mayo, es el mes de lo viejo, mayores. Este es, digamos, el argumento que presenta Juventus, Hebe, para defender que el mes se debe su nombre a ella. Todo esto, esta disputa la detiene la Concordia, afirmando que en realidad el mes de junio proviene del término iuctio, de la unión y de la paz que se había establecido entre los romanos y los sabinos. Bien, este tema tan subjetivo, tan abstracto, se representa en una de las ediciones, esta de Venecia de 1520, de Los Fastos de Ovidio, que está conservado en Santiago de Compostela, en la Biblioteca General. Y claro, para representar, como digo, un tema tan abstracto, el ilustrador, el iluminador de esta obra, pues lo que hace es representar literalmente a dos mujeres tirándose de los pelos. Esta es la disputa entre Juno y Hebe, y otra mujer que las separa, que trata de poner paz. Como digo, es una representación muy interesante, aunque no tiene ninguno de los atributos habituales de Hebe, pero bueno, denota esta pervivencia, ¿no?, de la representación de Juventus como diosa de la juventud y este vínculo con el nombre del mes. Bien, y finalmente una de las representaciones más interesantes es, como decía al principio, ese traspaso de poderes entre Hebe, que era copera de los dioses, y el joven Ganimedes después de que Zeus lo arrebate, lo lleve al Olimpo, lo secuestre en forma de águila. Hay una interpretación de este tema de Rubens, magnífica, donde bueno, vemos a estas dos jóvenes, una de ellas entregando la copa a Ganimedes. Esta sería Hebe, digamos,
cediendo amablemente sus funciones al joven Ganimedes. Del mismo modo lo representa también Thorvaldsen en este relieve, donde el águila de Zeus presencia este intercambio de los aperos de los coperos. Esta Hebe, también muy joven, vestida a la clásica, le entrega la copa y la jarra a un Ganimedes, bueno, vestido ya con el gorro frigio, del que ya se ha hablado, y bueno, en la iconografía tradicional del joven amante de Zeus. Sin embargo, hay otra iconografía que me ha parecido especialmente interesante y atrayente, que es que ese cambio de funciones no se produce de una manera tan pacífica, sino que se produce después de una caída de Hebe. Está recogido en pocas fuentes, de hecho, en las Metamorfosis de Ovidio este tema no aparece, pero sí en interpretaciones posteriores, como este Ovidio Metamorphoseos Vulgare de Bosignori, del siglo XV, donde se nos narra lo siguiente. Nos dice Bosignori que queriendo Júpiter entregar el oficio a Ganimedes en lugar de a Hebe, un día, cuando Hebe estaba sirviendo la mesa ante Júpiter, hizo venir un viento tan fuerte que hizo caer sus ropas desde la cabeza hasta los miembros piadosos. Es decir, nos narra cómo Júpiter, que quería, digamos, sustituir a Hebe por el joven Ganimedes, lo que hace es levantar un viento tremendo que hace que Hebe se enrede con sus propias ropas, se caiga y derrame el néctar. Y de este modo Zeus tiene la excusa para sustituir a la diosa por el joven Ganimedes. Esto se representa, como ven, de manera literal, con Zeus tomando a Ganímedes, con el águila a sus pies, Hebe totalmente caída por los suelos, derramando el néctar con las ropas además levantadas, algo muy gráfico, tal y como se narra en esas metamorfosis vulgares, y que está, como vemos, en la Villa Corsini, representado por Mannosi. Bueno, hay más versiones de este tema y se ha interpretado que la Hebe Magnífica de Canova está sugiriendo esta caída de Hebe porque nos la encontramos ya en una postura que ya tiende, parece que se va a caer, tiende hacia adelante y además, como ahora veremos, la postura de los pies que veíamos antes decía que estaba relacionada con esa Hebe que veíamos antes, con las ropas, con el viento que mueve las ropas, tal y como nos describía el texto que acabamos de ver. Y bueno, aquí lo vemos con más detalle, como, digamos, la escasa superficie en la que se apoyan los pies de la diosa, sugiriendo esa ida hacia adelante, esa inminente caída. Bueno, hay muchas versiones, el éxito de esta escultura de Canova fue tal que realizó varias versiones, está en Bakewell, y aquí vemos un cambio, en lugar de esa nube de la anterior, aquí nos encontramos un tronco de árbol, pero se ve muy bien cómo esos pies parece que ya están describiendo el tropiezo de la diosa. Otra más, aquí le añade un collar, pero bueno, siempre es la misma, el viento sobre las ropas de la diosa, ella con la copa y la jarra, y tenemos incluso una reinterpretación de uno de los alumnos de Canova, Adamo Tadolini, aquí en el Museo del Prado, también, como digo, muy similar, siguiendo los mismos parámetros. Este tema que me ha parecido especialmente interesante por las implicaciones por la sensibilidad que destila esta desolación de Hebe después de caer, de derramar el néctar. Nos encontramos con esta versión bellísima de Merle, donde nos encontramos aquí a los dioses con este Zeus que parece casi mirar con desprecio a Hebe, y aquí ya se representa el rapto de Ganimedes en la esquina superior derecha, y bueno, la imagen bellísima de Hebe como esa adolescente totalmente desolada, hundida por el error que acaba de cometer. Y ya para finalizar, una reinterpretación también de esta caída de Hebe, en este caso escultórica de Marshall, donde nos encontramos con esta Hebe rechazada, absolutamente abatida, igual que la que veíamos antes ya. Ha dejado caer la copa a sus pies, la copa que ha derramado, y está prácticamente a punto de soltar la jarra, como
síntoma de ese abatimiento por su error. Esta imagen, como decía, de Eve rechazada, de Eve entristecida, evoca las palabras de Ovidio en los Fastos al hilo de su disputa con su madre Juno, en las que Eve dice lo siguiente: si mi madre me pidiera que me retirara del cielo, no me demoraría en contra de la voluntad de mi madre. Mi madre es dueña del Capitolio Dorado, donde ella comparte el templo y, como es justo, ocupa la cumbre junto con Júpiter. Pero toda mi gloria proviene de la denominación del mes. Como decía, esta Eve abatida, destrozada por su propio error, pues también sirve muy bien para definir esa juventud, esa adolescencia con ciertos altibajos, y por lo tanto la figura de Eve compendia de este modo la juventud con sus ventajas y sus inconvenientes, con sus pros y sus contras. Muchas gracias, nada más.